Hola, buen día, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Sebastián Arellano y les voy a dar a tratar los temas de frecuencia, tasa de muestreo y teorema de Nyquist en procesamiento de bioseñales. Primeramente vamos a iniciar con una pequeña introducción antes de pasar al programa de MATLAB, en el cual vamos a abarcar los temas de qué es frecuencia, principales conceptos de frecuencia, la frecuencia de muestreo y finalmente el teorema de Nyquist. Iniciamos primero con la frecuencia. La frecuencia es la medida de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. La frecuencia en los fenómenos ondulatorios, tal como el sonido, las ondas electromagnéticas, señales eléctricas u otras ondas, expresa el número de ciclos que se repite la onda por segundo. Ahora, los principales conceptos de frecuencia son conceptos básicos, que primeramente tenemos la frecuencia y amplitud. La frecuencia y amplitud son vitales en el manejo de señales. La frecuencia es los ciclos por segundo de una señal. Por otro lado, la amplitud muestra a lo grande que es el cambio de señal. La amplitud influye en el volumen de sonidos o la fuerza de señales. Esto es clave en transmisión de información y en comunicaciones. Ahora tenemos la frecuencia y longitud de onda. La frecuencia y longitud de onda tienen una relación inversa. Si una aumenta, la otra disminuye. Es un concepto que es crucial mayormente en las telecomunicaciones. Este se usa en diferentes frecuencias y longitudes de onda para enviar datos. Se hace a través de fibras ópticas y conexiones inalámbricas. Y finalmente la frecuencia y periodo. La frecuencia y periodo son opuestos entre sí. El periodo es el tiempo de tomar un ciclo completo y la frecuencia es cuántos ciclos puede tomar en un segundo, como ya lo había mencionado anteriormente. Entender esta relación ayuda mayormente a manejar sistemas electrónicos eficientemente. Es vital para el correcto funcionamiento de estos sistemas. Continuando ahora con la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo no es lo mismo que la misma frecuencia. La frecuencia de muestreo, o también llamada tasa de muestreo, es un concepto fundamental en el procesamiento mayormente de audio digital. Esta define cuántas muestras, tomando el ejemplo de audio digital, define cuántas muestras de audio se capturan o se reproducen cada segundo y se mide en hertz. En procesamiento de señales, el muestreo es la reducción de una señal de tiempo continuo a una señal de tiempo discreto. Una muestra es un valor de la señal en un momento y o espacio. Esta definición difiere del uso del término en estadísticas, que se refiere a un conjunto de dichos valores. Como se muestra en la imagen, esta es una representación de muestreo de señales. La señal continua, que es SDT, está representando con una línea de color verde, si se alcanza a ver, que es toda esta parte de la línea, que es lo que recubre toda la gráfica. Mientras que las muestras discretas son indicadas por las líneas azules. Ahora, el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon es un teorema en el campo de procesamiento de señales que sirve como un puente fundamental entre las señales de tiempo continuo y las señales de tiempo discreto. Establece una condición suficiente para una frecuencia de muestreo que permite una secuencia discreta de muestras para capturar la información de una señal de tiempo continuo de ancho de banda finito. Como se muestra igualmente en la imagen, es un ejemplo de magnitud del transformador de Fourier de una función delimitada. Continuando con este teorema de Nyquist, la formulación más conocida es que para poder reconstruir una señal muestreada, la frecuencia de muestreo debe ser superior al doble del ancho de banda. Supongamos una señal real de mundo físico, como por ejemplo una señal de audio o una electromagnética. En general, estas señales reales son variaciones en la medición de una magnitud.
Salvo contadas excepciones, las señales físicas siempre son analógicas. En este contexto, alejados del momento de un libro, por real y analógico, nos referimos a señales no continuas, no periódicas, con un infinito grado de detalle hasta su buen puntito de ruido. Por ejemplo, que como se muestra en la imagen, que la siguiente es una señal que se ha captado en un micrófono. Si yo quiero almacenar esta señal analógica real y no cabe, vaya, necesitaría memoria infinita para almacenar su infinito grado de detalle. Así que de alguna forma tengo que simplificar esta señal. Y simplificar casi siempre supone perder información. La forma más sencilla e intuitiva de digitalizar nuestra señal real es muestrearla, es decir, tomar mediciones a intervalos regulares y almacenarlos en lista de números. Esta lista de números, ¿vale? Es nuestra señal digital, como se muestra en la siguiente imagen. Luego, si tengo que reconstruir la señal analógica a partir de los datos tengo diversas formas, como por ejemplo jugar a unir puntos o interpolaciones más sofisticadas o menos. Una característica evidente del proceso de muestreo es que cuanto más cerca tenga los puntos, es decir, mayor sea mi frecuencia de muestreo, captaré más a detalle la señal, como se muestra en la siguiente imagen. Y al revés, si lo voy separando más y más, acabaré con una señal digital. Porque si mi frecuencia de muestreo es muy pequeña a las de la señal, se pierde mucha información. Entre dos puntos puede haber un pico, una curva suave, 20 oscilaciones, lo que sea, cualquier cosa. Y pues esto mismo ya, bueno, igualmente como se muestra en la imagen, se pierde muchísima información. Y pues esto mismo es lo que le preocupaba a Nyquist Shannon hace años que se creó este teorema, y es de lo que va el teorema de muestreo, de cómo afecta la calidad de la señal muestrada la separación entre los puntos. Dicho esto, pasaremos a continuación ahora al programa de MATLAB. Bueno, ahora que terminamos con la introducción, ahora pasaremos a un código MATLAB en donde trabajaremos a partir de una señal compuesta, como ya expliqué anteriormente en un video anterior, acerca de señales compuestas. Ahora trataremos igual de la misma, pero aplicando todo lo visto en la introducción. ¿Okay? Primeramente, iniciando, vamos a explicar el código y luego ya estaremos analizando el código vamos avanzando poco a poco. Pues primeramente tenemos la frecuencia de muestreo, que igual, como ya lo mencioné, también llamada como tasa de muestreo, que déjenme que hago un cambio. Esta tasa de muestreo la definiremos primeramente como 38, como ya sabemos, son 38 Hz, y el vector tiempo que se genera cubriendo cada segundo de estos 38 Hz. O sea, entonces después definiremos antes de como lo mencioné anteriormente acerca del teorema de Nyquist, que el teorema de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta. En este caso, como estamos utilizando una señal compuesta, que es la suma de muchas señales, debemos de utilizar al menos el doble de la frecuencia mayor. En este caso, la frecuencia mayor que estamos utilizando es la FR3, que son de 19. ¿Okay? Una frecuencia de 19. Entonces, utilizaremos en base a esa el doble, que pues, en 19 por 2 pues es 38, que es la frecuencia de muestreo que estaremos utilizando en este ejemplo. Ya más adelante configuraremos estos datos, ¿verdad? Entonces, pues sí, la frecuencia de muestreo será de 38, que es justo el límite mínimo necesario para reconstruir correctamente la señal compuesta.
si hubiera un pequeño error o ruido en la señal, podría producirse una distorsión, aunque en condiciones ideales debería evitar eso. Hablando aún de la frecuencia de muestreo, si la frecuencia de muestreo, si la frecuencia de muestreo es inferior a estos 38 Hz, se presenta el fenómeno llamado aliasing, que este nombre aliasing, vaya, ocurre cuando una señal contiene componentes de frecuencia más altas a la mitad de la frecuencia de muestreo, según pues vaya el teorema de Nyquist. Cuando esto pasa, las frecuencias altas se mezclan y aparecen como frecuencias incorrectas a la señal digitalizada, causando una distorsión que es irreparable. Entonces, esto lo que si se presenta cuando la frecuencia es menor, en este caso a los 38 Hz, se presenta este fenómeno que es el aliasing. Ahí lo pondré en pantalla. Que es lo que provoca que las frecuencias altas aparezcan en rango de frecuencias más bajas. Poniendo ejemplos acerca de este fenómeno, por ejemplo, en señales biomédicas que tenemos actualmente el ECG, el electrocardiograma, que si no se presenta en el teorema de Nyquist, los componentes de alta frecuencia, como es el inicio del complejo QRS, se puede perder o distorsionar afectando el diagnóstico. También un último ejemplo que es el EEG, que es el electroencefalografía, que son las frecuencias gamma que pueden ser malinterpretadas, lo que podría llevar a diagnósticos incorrectos en estudios neurológicos. ¿Sí? Pues ahora sí, ya pasando esto acerca del teorema de Nyquist y la frecuencia de muestreo o tasa de muestreo, como le gusten llamar, te seguiremos explicando. Entonces, como mencioné, queremos generar una señal compuesta, que en este caso vamos a utilizar 5 diferentes señales, lo que nos lleva a producir 5 diferentes frecuencias y 5 diferentes amplitudes. La amplitud puede ser la misma. Esto, sí, como ya sabemos, la amplitud nomás es el que se trata del eje Y. Claro que afecta en una suma, pero no es tan importante. Entonces, pero aquí sí generamos diferentes valores de amplitud y de frecuencia por obvias razones. Luego ya generaremos cada señal siguiendo la ecuación que igualmente mencioné en el anterior video, que es S1, que pues, es la variable que vamos a utilizar de la señal 1, que es igual a la amplitud multiplicada por la señal sinoidal, que adentro va a 2pi, que es un ciclo completo de esta misma señal, multiplicado por la frecuencia, multiplicado por el vector tiempo. ¿No? Luego ya tenemos la suma de las señales, que solo es sumar las 5 variables de las señales generadas. Y ahora tocaría visualizar estas señales. En este código utilizamos el mismo que mencionamos igualmente anterior, que es el subplot, que si recuerdan utilizan 3 variables de subplot, que la primera son filas, la segunda es la columna y la tercera es la posición de esta. En este caso tenemos 6 columnas y 6 filas y una columna. En este caso van a estar todas en una misma columna y la primera señal estará en la posición 1, o sea, en la primera fila. Y luego la segunda señal, el plot de esta misma pues es el vector tiempo multiplicado por la señal que generamos. ¿Okay? Y si recuerdan, podemos agregarle un color a esta señal. En este caso vamos a ponerle R, que es de red. El título de la señal lo pondremos como S1 normal.
Y el nombre de los ejes, del eje X, pues es en base a tiempo, y el eje Y, pues es en base a la amplitud. Y Gridon, como sabemos, que se agrega la cuadrícula nomás. Ahora tenemos el segundo plot, que es de la segunda señal, que ahora la de B, que es de blue. La tercera señal será G, que es de green. La cuarta de Y de yellow. La quinta señal, que es la C de celeste, creo, sí, de cian, perdón. Y la última señal, que será la suma de las señales, que es multiplicada por el mismo vector tiempo, por y la suma de las señales, que ya lo tenemos aquí. Entonces, corremos todo el código. Ahí. Tocamos F9 y ya aparece la figura muestreada. Entonces hacemos más grande esto. Ya tenemos lo que son las 5 señales, ¿ok? La primera, segunda, tercera, quinta y la última señal, las de la sexta fila, ya es la suma de las señales, ¿ok? Ahora, ¿por qué se ve así? Claro, se ve feo, ¿ok? Pero esto se trata más que nada de esto mismo, de lo que mencionaba anteriormente, del teorema de Nyquist. Estamos basándonos de la... ¿Cuál fue? De la tercera señal generada, que es esta, la verde, ¿okay? Que debe ser el doble o mayor, pero estamos utilizando el mínimo, que es el doble de la frecuencia de muestreo a la frecuencia de una señal. Entonces, claro, si cerramos esto, claro que si aumentamos este número exponencialmente a 1000, F9, claro que ya se van a ver muchísimo mejor estas gráficas, pero se trata de ver lo mismo. Entre mayor frecuencia de muestreo en una señal, mejor se verá la señal generada. Pero, repito, estamos generando nomás, según el teorema de Nyquist, al doble de la frecuencia mayor. ¿Okay? Ahora contestaremos unas preguntas en base a estas señales generadas y este código generado a continuación. Ahora, para finalizar el video, iniciaremos con las preguntas de evaluación. La primera es: ¿cómo influyen las diferentes tasas de muestreo en la fidelidad de las señales compuestas generadas? La tasa de muestreo define cuántos puntos por segundo se toman por representar una señal continua en el código. La frecuencia de muestreo es de 38 Hz, que significa que se toman 48 muestras por segundo. Para que la señal compuesta se represente de manera fiel, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta presente en la señal. En este caso, la frecuencia más alta utilizada fueron de 19 Hz, que fue, pues, como lo vimos anteriormente, la frecuencia número 3. Y pues, como 2 por debe ser el doble, 2 por 19 es igual a 38 Hz. La tasa de muestreo es suficiente para presentar correctamente la señal sin aliasing. Sin embargo, si la frecuencia de muestreo fuera inferior a las 38 Hz, se produciría una distorsión conocida como aliasing, que, igual como lo mencioné anteriormente, esta ocurre cuando una señal contiene componentes de frecuencia más altas que la mitad de la frecuencia de muestreo. Y si esto ocurre, las frecuencias altas se mezclan y se presentan como frecuencias incorrectas. La segunda es: ¿cuáles son las consecuencias prácticas de no seguirle el teorema de Nyquist en el procesamiento de bioseñales? Esta, como ya sabemos, establece que la tasa de muestreo debe ser al menos el doble. Y en el procesamiento en este caso vamos a utilizar ejemplo de bioseñales o señales biomédicas, que es como el SG, el EG y el EMG.
no seguir este principio puede tener varias consecuencias negativas, que una de ellas es la pérdida de información. Si la tasa de muestreo es demasiado baja, las señales importantes pueden ser malinterpretadas o completamente omitidas. También tenemos los errores en el diagnóstico, porque en aplicaciones médicas o biomédicas, el aliasing puede causar que las señales sean interpretadas erróneamente o incorrectamente, lo que podría llevar a diagnósticos incorrectos. Y finalmente, el ruido y artefactos, que una tasa de muestreo inadecuada puede introducir o producir distorsiones en las señales medidas, afectando la calidad de este análisis. Que, por ejemplo, en un electrocardiograma, si la tasa de muestreo no es suficiente para captar los cambios rápidos de la señal del corazón, podría perderse detalles clave de la actividad cardíaca. Y finalmente, basándose en su experimentación, ¿cómo se podría mejorar la captura y análisis de bioseñales en aplicaciones reales? Para mejorar la captura y análisis de bioseñales o señales biomédicas en aplicaciones médicas y científicas, se puede tomar en cuenta estos siguientes aspectos, que es el aumento de la tasa de muestreo, que asegura que siga el criterio de Nyquist con un margen de seguridad adicional para capturar correctamente las señales. Un uso de filtros digitales, que es aplicar filtros pasabajas para eliminar el ruido, porque ruido en cualquier dispositivo siempre va a haber un ruido. Y evitar el aliasing antes de la digitalización. La tercera, que es mejora en la resolución de ADC, que es un convertidor analógico digital. Un ADC de mayor resolución permite capturar señales más débiles con una mayor precisión. En este caso, un ejemplo de 16 o 24 bits. También la reducción de interferencias, que es usar técnicas de apantallamiento y eliminación de artefactos para mejorar la calidad de las señales registradas. Y finalmente, el procesamiento en tiempo real, que es implementar algoritmos de procesamiento de señales en tiempo real para mejorar la detección y análisis de eventos fisiológicos. Y pues esto sería todo por mi parte, esto sería todo por el video. Muchas gracias por verlo y síganme.